Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama turco. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con las estrellas de Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado rondando en el aire y que muchos de ustedes nos han pedido que abordemos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y más específicamente, una supuesta mentira que Can Yaman habría ocultado. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola noticia, rumor o chisme sobre sus actores turcos favoritos. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así estarán siempre al día. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, para muchos, un cuento de hadas hecho realidad. Durante las grabaciones de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Los fans enloquecieron, los rumores se dispararon y finalmente se confirmó lo que muchos sospechaban: Demet y Can estaban juntos. Fue una época de portadas de revistas, entrevistas llenas de miradas cómplices y declaraciones tímidas pero reveladoras. Parecía que el amor había florecido en el set de grabación, un amor nacido entre focos y guiones, alimentado por la intensidad de sus personajes. La prensa del corazón turca y pronto la internacional no daban abasto con la cantidad de noticias, fotografías y especulaciones. Se vendían revistas solo por tener una foto de la pareja, y las redes sociales estallaban con cada interacción pública. Los Kandem, como los fans cariñosamente apodaron a la pareja, se habían convertido en un fenómeno global. Pero detrás de las sonrisas radiantes y los abrazos capturados por los paparazzi, se tejía una historia más compleja, una historia que involucraba ambiciones profesionales, expectativas personales y la implacable presión del ojo público. La serie Erkenci catapultó a ambos actores al estrellato absoluto. Demet, con su frescura y naturalidad, se convirtió en la chica de al lado, que todos querían conocer. Can, con su atractivo magnético y su carisma arrollador, se transformó en el galán irresistible que conquistaba corazones en todo el mundo. Este repentino ascenso a la fama, sin embargo, trajo consigo una serie de desafíos. La atención constante de los medios, la invasión de la privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública impecable, ejercieron una presión enorme sobre la joven pareja. Cada uno tenía que lidiar con sus propias inseguridades, ambiciones y miedos, mientras intentaban construir una relación sólida y duradera bajo el escrutinio constante del público. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La relación terminó de forma bastante abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto y un sinfín de preguntas sin respuesta. La noticia de la ruptura fue un jarro de agua fría para los seguidores de la pareja, quienes se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desconcierto y, en algunos casos, incluso de acusaciones y teorías conspirativas. Y aquí es donde entra en juego la supuesta mentira que Can Yaman habría ocultado. No se trata, ojo, de una mentira flagrante, una traición descarada o algo por el estilo. Más bien, se refiere a una diferencia de perspectiva, una discrepancia en la visión del futuro de la relación, que Can Yaman, al parecer, no comunicó abiertamente a Demet. Es una verdad a medias, una omisión que, con el tiempo, se convirtió en una barrera insalvable. Según diversas fuentes y testimonios cercanos a la pareja, Can Yaman tenía una visión muy específica de cómo debía ser su relación, una visión que no necesariamente coincidía con los deseos y aspiraciones de Demet Özdemir. Se dice que Can en ese momento estaba muy enfocado en su carrera internacional, en conquistar nuevos mercados y en consolidar su imagen como estrella global. Esto implicaba una agenda muy apretada, viajes constantes y una disponibilidad limitada para dedicarse plenamente a una relación. Can veía el mundo como su escenario, y estaba decidido a conquistarlo. Por otro lado, Demet, según las mismas fuentes, buscaba algo más estable, más arraigado. Anhelaba una relación que le permitiera construir un futuro, formar una familia y tener una vida más convencional, al menos en la medida en que una actriz famosa puede tenerla. Demet soñaba con una vida más tranquila, con la posibilidad de formar un hogar y compartir momentos especiales con su pareja. Esta diferencia de prioridades, esta disparidad en las expectativas, fue, al parecer, el detonante de la ruptura. ¿Dónde está entonces la mentira? No es una mentira.
dicha con palabras, sino una mentira implícita, una omisión de la verdad. Can Yaman, al no comunicar abiertamente sus prioridades y su visión del futuro, habría generado en Demet una falsa expectativa, una ilusión de que ambos estaban en la misma sintonía. Esta falta de comunicación, esta reticencia a expresar claramente sus sentimientos y planes, es lo que muchos consideran la mentira, que terminó por dinamitar la relación. No es que Can mintiera activamente, sino que dejó que Demet construyera un castillo en el aire, sin advertirle de que la base era inestable. Es importante recalcar que esto no convierte a Can Yaman en un villano. Todos tenemos derecho a priorizar nuestras metas y a tomar decisiones que consideremos mejores para nuestro futuro. Él estaba en un momento crucial de su carrera, buscando expandir sus horizontes y consolidarse como una estrella internacional. Sin embargo, en una relación, la comunicación honesta y transparente es fundamental. Ocultar información importante, incluso si no se hace con mala intención, puede generar frustración, resentimiento y, en última instancia, el fracaso de la pareja. La honestidad brutal, aunque dolorosa, suele ser preferible a la dulce mentira que erosiona la confianza. Otro factor que contribuyó al declive de la relación fue la enorme presión mediática a la que estaban sometidos. Cada movimiento de Demet y Can era analizado, comentado y magnificado por la prensa y las redes sociales. Los fans, a veces con buenas intenciones pero a menudo de forma invasiva, se involucraban en cada aspecto de su vida personal. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, sin duda puso a prueba su relación y les impidió llevar una vida normal. Imaginen ser observados constantemente, juzgados por cada palabra que dicen y por cada gesto que hacen. La presión debe ser asfixiante. Además, se rumoreó que existían ciertas tensiones entre las familias de ambos actores, aunque este punto nunca fue confirmado oficialmente. Algunas fuentes sugieren que las familias no terminaban de congeniar, lo que añadía una capa adicional de complejidad a la relación. Se dice que las diferencias culturales y los valores familiares tradicionales jugaron un papel importante en estas tensiones. Después de la ruptura, tanto Demet como Can siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Demet encontró el amor en brazos de Othman Koch, con quien se casó en una fastuosa ceremonia que captó la atención de los medios de todo el mundo. La boda fue un evento de ensueño, una celebración del amor y la felicidad. Sin embargo, lamentablemente, ese matrimonio también llegó a su fin. Un divorcio que sorprendió a muchos, dejando entrever que la felicidad aparente a menudo esconde problemas profundos. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera internacional, protagonizando series y películas en Italia, España y otros países. Actualmente se le relaciona sentimentalmente con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación. Un romance que, de ser cierto, demuestra que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las diferencias de prioridades pueden afectar incluso a las relaciones más aparentemente perfectas. La supuesta mentira de Can Yaman, la omisión de su verdadera visión del futuro, fue un factor clave en el fracaso de la relación, pero no el único. Fue un conjunto de circunstancias, una tormenta perfecta que acabó por separar a dos personas que en algún momento parecieron destinadas a estar juntas. Es crucial recordar que todos somos humanos y cometemos errores. Can Yaman quizás no supo comunicar sus sentimientos y expectativas de la manera más efectiva, pero eso no lo convierte en una mala persona. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La vida es un aprendizaje constante y cada experiencia, por dolorosa que sea, nos enseña valiosas lecciones. Y hablando de seguir adelante, tanto Demet como Can han demostrado ser profesionales consumados y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Demet es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, mientras que Can ha logrado conquistar el mercado internacional con su carisma y talento. Ambos han demostrado una gran resiliencia y capacidad para superar los obstáculos, convirtiéndose en ejemplos a seguir para muchos jóvenes actores. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un relato complejo y fascinante, lleno de amor, pasión, drama y, por supuesto, la inevitable decepción. La supuesta mentira que Can habría ocultado es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas que nos recuerda que las relaciones, incluso las de las celebridades, son frágiles y requieren de honestidad, comunicación y compromiso para prosperar. Es una historia como
Raleja una lección sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en cualquier relación. Bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizado la supuesta mentira que Can habría ocultado y reflexionado sobre los factores que contribuyeron al fracaso de la relación. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en información disponible públicamente y en testimonios de fuentes cercanas a la pareja. La verdad completa y definitiva solo la conocen ellos dos. Nosotros solo podemos especular, analizar y tratar de entender lo que sucedió entre estas dos estrellas. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta fascinante pareja. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman ocultó algo a Demet Özdemir? ¿Qué factores creen que fueron determinantes en la ruptura? Queremos saber su opinión. Compartan sus ideas, sus teorías y sus reflexiones. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes del drama turco, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama turco nunca termina.